El conflicto de Israel-Palestina se ha librado en lo que hoy conocemos como Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza por el control territorial. El conflicto tiene sus raíces a finales del siglo XIX con las migraciones de judíos que principalmente huían del antisemitismo, una forma de odio y persecución que durante siglos había afectado a su pueblo por toda Europa. Aunque no todos los judíos eran practicantes de su religión, una postura secular, el simple hecho de pertenecer a este grupo étnico-religioso provocaba que fueran discriminados. Entre estas personas, uno de los más importantes fue Theodor Herzl, un judío húngaro que escribió El Estado judío. El Estado judío fue una de las obras más importantes del sionismo secular. En ella, Herzl argumenta que la convivencia de los judíos con otros pueblos en Europa a menudo terminaba con la persecución, por lo que proponía crear un Estado basado en la autodeterminación nacional para el pueblo judío. En el libro imaginaba dónde podría ubicarse este Estado y cuál podría ser su relación con sus vecinos. La migración hacia Palestina se desarrolló en varias oleadas conocidas como las Aliyot. La primera estaba conformada principalmente por inmigrantes de Rusia y Polonia. La segunda y la tercera incluyeron a muchos migrantes rusos que escapaban de los pogromos. La cuarta provino principalmente de Yemen, huyendo de la crisis económica. La quinta y más fuerte oleada ocurrió durante el ascenso de los nazis al poder en Alemania. Un detalle importante, aunque controvertido, es que el gran mufti de Jerusalén, Hab Amin al-Husseini, una autoridad religiosa y política clave, se reunió con Adolf Hitler en 1941 y le mostró su apoyo. Al-Husseini, que había sido exiliado por los británicos, veía en los nazis aliados contra el mandato británico y el proyecto sionista. En respuesta, Hitler le prometió que, una vez terminada la guerra en Europa, apoyaría la independencia de los países árabes, aunque no se concretó una promesa explícita de un Estado palestino. Por el lado palestino, la región había estado bajo el dominio de múltiples imperios a finales del siglo XIX. Estaba bajo el control del Imperio Otomano, lo que hizo que la población naciera en un deseo de independencia. Después de la Primera Guerra Mundial, los otomanos perdieron el control de Palestina. El Imperio Británico, que había prometido a los líderes árabes independencia a cambio de su ayuda contra los otomanos, se hizo con el control de la zona, que pasó a llamarse el Mandato Británico de Palestina. Para estas fechas ya habían ocurrido las dos primeras Aliyot y estaba ocurriendo la tercera. Los inmigrantes de la segunda y tercera Aliyot eran en su mayoría sionistas socialistas provenientes de Rusia. Buscaron comprar tierras para formar comunidades agrícolas colectivas llamadas kibbutz y crearon sindicatos judíos. Sin embargo, la ideología sionista de construir una economía nacional judía separada llevó a la creación de instituciones y tierras que en la práctica excluían a la población árabe local. Esto no siempre fue por una discriminación personal, sino a menudo una consecuencia de un proyecto nacional que buscaba crear una sociedad separada. Un proceso clave fue la compra de tierras. Los judíos compraron tierras a terratenientes, muchos de los cuales vivían lejos en Beirut o Damasco. Los campesinos feláhin que cultivaban estas tierras a menudo como arrendatarios eran desplazados sin ser consultados. Para ello, el efecto fue similar a ser desalojados de su hogar, aunque la transición de la tierra fuera legal. Uno de los principales conflictos era económico. A medida que las instituciones judías compraban tierras y desarrollaban una economía separada con el objetivo de el trabajo hebreo, el comercio entre las dos comunidades era limitado. Los palestinos, que veían como su patria histórica estaba siendo transformada en un proyecto nacional ajeno, temían perder su mayoría demográfica y su futura independencia, lo que generaba un profundo recelo. Para este punto, la tensión entre ambos grupos se había acumulado durante años. El 14 de agosto de 1929, un grupo de jóvenes sionistas realizó una manifestación en el Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado para los judíos conocido por los musulmanes como Al-Burak, reclamando el control del sitio. Esto desató lo que se conoció como la revuelta de Al-Burak, donde palestinos atacaron barrios judíos y estos respondieron. Cientos de personas de ambos bandos murieron y se dañaron sinagogas y propiedades. Días después ocurrió la matanza de Hebrón, donde árabes palestinos atacaron a la antigua comunidad judía de la ciudad, obligando a los sobrevivientes a huir.
Estos eventos marcaron un punto de no retorno en la violencia. El Imperio Británico gobernó Palestina. El problema central fue que tras prometer a los árabes la independencia en 1917, emitieron la Declaración Balfour, prometiendo apoyar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta de contradicción desató protestas y revueltas palestinas desde el primer momento. Incapaz de contentar a ninguna de las dos partes y tras una creciente violencia, el Reino Unido decidió llevar el problema a la ONU en 1947 y anunciar su retirada. En 1947, tras la renuncia británica, la ONU formó un comité especial para encontrar una solución. La propuesta fue la creación de dos estados con la resolución 181, aprobada el 29 de noviembre de 1947. La respuesta fue divisiva. Los líderes judíos aceptaron el plan con júbilo, ya que les otorgaba un estado, mientras que los líderes palestinos y árabes lo rechazaron, considerándolo injusto porque asignaba alrededor del 56% del territorio al Estado judío, que en ese momento poseía alrededor del 7% de las tierras y representaba aproximadamente un tercio de la población. Tras la aprobación de la resolución 181, el líder judío David Ben Gurión, jefe de la agencia judía, aceptó el plan y posteriormente proclamó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. En contraste, los líderes árabes la rechazaron. El rey Farouk I de Egipto, el rey Abdalá I de Jordania, el presidente Shourik al-Kitawi de Siria, el presidente Bechara el-Khouroji del Líbano, el regente Abd Allah de Irak, el rey Ibn Saud de Arabia Saudita, consideraron injusta la partición y se pusieron a la creación del Estado de Israel, optando por intervenir militarmente tras la proclamación. Al día siguiente de la proclamación, el 15 de mayo de 1948, empezó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Durante la guerra, David Ben Gurión buscaba consolidar la independencia de Israel y asegurar sus fronteras. En el bando árabe, el rey Farouk I de Egipto pretendía frenar a Israel y aumentar su prestigio. El rey Abdalá I de Jordania buscaba anexar Cisjordania y Jerusalén del Este. Shukri al-Kitawi de Siria deseaba evitar la expansión jordana. Bechara el-Khouroji del Líbano participó de forma limitada para mantener la estabilidad interna. El regente Abd Allah de Irak buscaba afirmar su influencia y el rey Saud de Arabia Saudita apoyó la guerra por solidaridad árabe e islámica, pero sin un papel militar directo. Al finalizar la guerra en 1949, los resultados fueron: Israel logró consolidarse, además de que amplió su territorio más allá del plan de la ONU. El rey Farouk I de Egipto fracasó en destruir a Israel, solo ocupó la franja de Gaza y la derrota dañó su prestigio. El rey Abdalá I de Jordania fue el más exitoso al anexar Cisjordania y Jerusalén del Este. Shukri al-Kitawi no obtuvo territorios y la derrota llevó a la inestabilidad política. Bechara el-Khouroji mantuvo la estabilidad interna con una participación mínima. El regente Abd Allah de Irak no logró avances y la derrota aumentó el descontento interno. El rey Ibn Saud de Arabia Saudita mantuvo su imagen, pero sin ganancias tangibles. Tras la guerra de 1948, el pueblo palestino sufrió la Nakba, catástrofe. El desplazamiento forzoso de entre 700.000 y 800.000 personas que huyeron o fueron expulsadas de sus hogares. Los países árabes vecinos reaccionaron de manera desigual. Jordania otorgó la ciudadanía a los palestinos en Cisjordania y a muchos refugiados, mientras que Líbano, Siria y Egipto los mantuvieron en gran medida en campos de refugiados bajo la tutela de la ONU, negándoles a menudo una integración plena.
Paralelamente, para los casi 900.000 judíos que vivían en países árabes, la creación de Israel provocó una ola de represalias, persecuciones y leyes discriminatorias. Gobiernos como los de Irak, Egipto, Yemen, Siria y Libia crearon un ambiente hostil, lo que forzó un éxodo masivo hacia Israel y otros países. En general, los estados árabes no facilitaron su permanencia, lo que llevó a la desaparición de comunidades judías milenarias en la región.